Bienvenidos a la Iglesia del Nazareno Más que Vencedores. Dispón tu corazón a un encuentro significativo con nuestro Creador. Amados hermanos y amigos invitados, para mí es un placer muy especial dar a cada uno de ustedes la más cordial bienvenida a esta actividad en representación pastoral y pedirle al Señor que todo lo que hagamos sea para bendición de sus vidas. Gracias. Todos los sábados a las 7:30 de la noche te invitamos a nuestra célula de hombres por medio de la plataforma Zoom. El link de invitación se envía al grupo de WhatsApp. Y recuerda que bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Conéctate. El estudio de la Biblia capacita, confronta, desafía y edifica. Únete cada domingo con el pastor Alfredo San José en nuestra escuela bíblica dominical a las 10 de la mañana. Recuerda descargar las guías de estudio a través de nuestros grupos de WhatsApp y descubre a través de las lecciones de la Biblia el camino que debes seguir para traer éxito a tu vida. Hoy más que nunca es necesario buscar con todo el corazón la presencia de Jesús. Conéctate con nosotros cada domingo a las 10:45 de la mañana en nuestro servicio general. Tendremos tiempos de alabanza y palabra de Dios que transformará tu vida y la de tu familia. Estamos seguros que Dios hará algo nuevo e increíble en ti. Jesús dijo: dejen que los niños vengan a mí. Y la iglesia infantil es el espacio ideal para que tus hijos se acerquen a Jesús y disfruten todo lo que el Padre ha diseñado para ellos. Así que mantente conectado cada domingo porque al finalizar nuestro servicio general comienza nuestro servicio infantil. Sube el volumen y disfruta de buena música, actividades y palabras que instruirán a los niños en el camino del Maestro. En estos tiempos, nuestra confianza y fidelidad al Señor se demuestran al ser generosos. No olvides aportar a la obra de Dios siendo fiel con tus diezmos y ofrendas. Recuerda que cada aporte es un medio para que otros conozcan a Jesús y sus vidas sean cambiadas. Toma nota de nuestros números de cuenta y recuerda notificar tu aporte. Bendiciones. Siempre conmigo, tú calmas mi tempestad, tú estás en mis desiertos, tú sanas mi enfermedad, confío en ti, yo confío en ti. Creo que tú me has sanado, creo que tú eres mi todo Dios.
Nuestra fe, Señor, nuestra convicción está en ti, Jesús, y nos da seguridad. Bienvenidos a nuestra serie de estudios bíblicos, Asuntos de Iglesia, edificando una iglesia de relaciones sanas. Prepara tu corazón para la palabra de Dios. El estudio de hoy, la pieza faltante. Buenas noches, hermanos, que el Señor los bendiga a cada uno por nombre. Para mí es un privilegio el poder compartir todos los jueves de este mes de abril una serie de estudios que estamos llevando a cabo en nuestro ministerio, en nuestra iglesia, que es la iglesia El Nazareno Más que Vencedores. Estamos llevando a cabo, como les digo, una serie de estudios que se denominan Asuntos de Iglesia, en el cual estamos haciendo una reflexión acerca de los diferentes aspectos de la vida y de relaciones que deben de existir entre los hermanos que formamos parte de nuestra congregación y en general del cuerpo de Cristo. De tal manera que hoy vamos a darle seguimiento al estudio número 3, que se denomina la pieza faltante. Este estudio está basado en el libro de Romanos, específicamente en el capítulo 12, versículos del 4 al 8. Nosotros sabemos, hermanos, que para que una cosa, para que un aparato, para que un bien funcione perfectamente, cada uno o cada una de sus partes debe estar perfectamente instaladas en el lugar adecuado. Si alguna de esas partes no estuvieran en el lugar que deben de ir, obviamente ese aparato no funcionaría bien. Por ejemplo, si nosotros tenemos nuestro vehículo, hermanos, no podríamos nosotros usar o utilizar nuestro vehículo si, por ejemplo, no tuviera radiador, si le faltara una llanta, si no tuviera el volante, porque el vehículo entonces sencillamente no nos funcionaría. De igual manera es el cuerpo de Cristo, hermanos. Para que el cuerpo de Cristo funcione perfectamente, todos los miembros debemos de actuar de la manera correcta y desempeñar una función, y para eso el Señor nos ha dado a todos una serie de dones que, como lo vamos a ver en esta epístola a los Romanos, en el capítulo 12 y versículos del 4 al 8, Pablo nos hace una enumeración de los mismos. Así es que vamos a darle gracias al Señor por esta noche y enseguida entramos al estudio bíblico. Amado Señor, que estás en el cielo, Padre, y en todo lugar, te damos gracias, Padre, por ese enorme privilegio, Padre, que nos das de estar en esta noche, Señor, conectados, hablando acerca de tu palabra, Señor. Señor, nosotros necesitamos, Padre, aprender cada día más de ti, Señor. Necesitamos tener ese conocimiento, esa base bíblica, Señor, para hacer bien las cosas dentro de tu cuerpo, Señor, que es la iglesia, Señor. Tú nos has puesto a cada uno de nosotros, Señor, con una función específica, Señor, dentro de nuestras congregaciones. Y deseamos, Señor, y anhelamos hacerlo cada uno, Señor, conforme a la fe que cada uno de nosotros ha sido puesta por parte tuya, Señor. Quédate con nosotros, Señor, y ayúdanos, Señor, a discernir y a entender cada día más tu palabra, Padre. En el nombre de Jesús, Señor. Amén. En la epístola que Pablo le escribe a los romanos, en el capítulo 12, versículos del 8 al 4, Pablo les dice a los romanos: porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función. Así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo, y todos los miembros los unos de los otros. De manera que, teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada, si el de profecía, úsese conforme a la medida de la fe, o si de servicio, en servir, o el que enseña, en la enseñanza, el que exhorta, en la exhortación, el que reparte con liberalidad, el que preside con solicitud, el que hace misericordia con alegría. En esta porción de la palabra de Dios, hermanos, nosotros vamos a encontrar una serie de principios muy fundamentales acerca de estos dones.
Y el primer principio que nosotros encontramos aquí es que todos somos parte del cuerpo de Cristo. Desde el momento en que Dios nos puso a cada uno de nosotros en una iglesia, en una congregación, desde ese momento nos convertimos en parte de ese cuerpo. Y cuando alguna o alguno de nosotros falta o no está presente, ese cuerpo pues está incompleto. La iglesia está incompleta. Pablo se dirige a los cristianos para que piensen de sí mismos de una manera realista y humilde. Y lo hace al comparar a la iglesia con el cuerpo humano. Y esta misma metáfora la utiliza el apóstol Pablo en la primera carta que le escribe a los Corintios, específicamente en 1 Corintios capítulo 12 y versículos del 12 al 27. Y les dice así a los Corintios: porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo. Así también Cristo, porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres. Y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. Además, el cuerpo no es un solo miembro, sino muchos. Si dijera el pie: porque no soy mano, no soy del cuerpo, ¿por eso no será del cuerpo? Si todo el cuerpo fuese ojo, ¿dónde estaría el oído? Si todo fuese oído, ¿dónde estaría el olfato? Mas ahora Dios ha colocado los miembros, cada uno de ellos, en el cuerpo como Él quiso. Porque si todos fueran un solo miembro, ¿dónde estaría el cuerpo? Pero ahora son muchos los miembros, pero el cuerpo es uno solo. Ni el ojo puede decir a la mano: no te necesito, ni tampoco la cabeza a los pies: no tengo necesidad de vosotros. Antes bien, los miembros del cuerpo que parecen más débiles son los más necesarios. Y a aquellos del cuerpo que nos parecen menos dignos, a estos vestimos más dignamente, y los que en nosotros son menos decorosos se tratan con más decoro. Por los que en nosotros son más decorosos no tienen necesidad, pero Dios ordenó el cuerpo, dando más abundante honor al que le faltaba, para que no haya desavenencia en el cuerpo, sino que los miembros todos se preocupen los unos por los otros. De manera que si un miembro padece, todos los miembros se duelen con él, y si un miembro recibe honra, todos los miembros con él se gozan. Vosotros pues sois el cuerpo de Cristo, y miembros cada uno en particular. Como nosotros vemos en esta porción, hermanos, y en la metáfora que Pablo hace en esta carta a los Corintios, cada miembro del cuerpo humano tiene un propósito especializado, ya sea mano, pie, ojo, oído o nariz. Y estas partes no compiten por estar en un mejor lugar, sino que sencillamente funcionan todas juntas en beneficio del cuerpo. Cada una contribuye al bienestar del cuerpo entero según su capacidad, y cada una beneficia de las contribuciones de otra. Si cada parte tuviera un modo diferente de pensar, compitiendo en vez de cooperar, es decir, buscando ventaja en vez de contribuir generosamente, el cuerpo sencillamente dejaría de funcionar efectivamente, y como resultado todas sus partes sufrirían. Pues exactamente, hermanos, lo mismo sucede en la iglesia. La iglesia tiene muchas partes, tiene muchos miembros, y cada una con diversos dones y capaz de construir cada miembro de manera diferente. Por supuesto, según la gracia que nos es dada a cada uno de nosotros. Y entonces, hermanos, en lugar de competir o discutir, que es una cosa que haría menos efectiva el trabajo de la iglesia y causaría un detrimento entre todos sus miembros, la congregación, la iglesia, el cuerpo de Cristo funciona mejor cuando todas sus partes funcionan en armonía, como hacen las partes del cuerpo humano.
El segundo principio que encontramos aquí, hermanos, es que todos, sin excepción, tenemos una función dentro de la iglesia. Entonces, eso quiere decir que cada uno de nosotros somos parte importante del cuerpo de Cristo. Cuando Dios nos añadió o nos estableció en alguna iglesia, lo hizo sabiendo de antemano qué función íbamos a desempeñar cada uno de nosotros. Por eso es que en el libro de Romanos y en la porción que acabamos de leer, específicamente en los versículos 6 al 8 del capítulo 12, dice: de manera que teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada, si el de profecía, úsese conforme a la medida de la fe. O si de servicio, en servir. O el que enseña, en la enseñanza. El que exhorta, en la exhortación. El que reparte, con liberalidad. El que preside, con solicitud. El que hace misericordia, con alegría. Como vemos aquí, Pablo menciona 7 dones en particular en estos versículos. Dones, como ya dijimos, según la gracia que nos es dada. La profecía, el ministerio o servicio, la enseñanza, la exhortación o apoyo, el repartir, el presidir y la misericordia. Ahora bien, hermanos, cualquiera de nosotros pudiera pensar que estos 7 dones son para algunos hermanos en especial. Pero no, hermanos. El apóstol Pablo nos enseña acá que han sido repartidos entre todos los miembros de la iglesia, formando un solo cuerpo. Ahora, lo que sucede, hermanos, o lo que pudiese suceder en algún momento, es que pudieran surgir algunas dificultades entre algunos hermanos cuando comienzan a tener, tal vez en algún momento, un más alto concepto de sí del que deberían de tener. Y entonces quizás lleguen a pensar en un momento que los dones que poseen tengan más valor que los dones que poseen los demás hermanos. Y entonces, esto nos lo ilustra en el libro de San Marcos, en el capítulo 10, versículos del 35 al 45, en donde algunos apóstoles, acercando a nuestro Señor Jesucristo, quieren saber quién se sentará a la izquierda y quién se sentará a la derecha de él, es decir, quién tendrá algún mayor privilegio. Pero miren, hermanos, trabajar en la iglesia es trabajar en un proyecto dedicado al Señor Jesucristo, lleno de amor, de justicia y de caridad. Vamos a leer esta porción de la palabra de Dios para que entendamos mejor esta ilustración, hermanos. Dice el versículo 35 del capítulo 10. Entonces Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo, se le acercaron y le dijeron: Maestro, queremos que nos concedas lo que vamos a pedirte. Él les preguntó: ¿qué queréis que os haga? Ellos le contestaron: concédenos que en tu gloria nos sentemos, el uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. Entonces Jesús les dijo: no sabéis lo que pedís. ¿Podéis beber del vaso que yo bebo o ser bautizados con el bautismo con que yo soy bautizado? Ellos respondieron: podemos. Jesús les dijo: a la verdad, del vaso que yo bebo, beberéis, y con el bautismo con que yo soy bautizado, seréis bautizados. Pero el sentaros a mi derecha y a mi izquierda, no es mío darlo, sino a aquellos para quienes está preparado. Cuando lo oyeron, los 10 comenzaron a enojarse contra Jacobo y contra Juan. Pero Jesús, llamándoles, les dijo: ¿sabéis que los que son tenidos por gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas y sus grandes ejercen sobre ellas potestad? Pero no será así entre vosotros,
sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros, sea vuestro servidor. Y el que de vosotros quiera ser el primero, será siervo de todos. Porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por todos. Vean, hermanos, esto causó problemas entre los demás apóstoles, como acabamos de leer en esta porción de la palabra del Señor. Porque cuando el resto de los apóstoles se enteraron de lo que le estaban preguntando a Jesús, pues surgen problemas y surge indignación, y sin duda hubo más de algún reclamo entre unos y otros. Y por eso es que a veces entre las personas pudiera ser que surgiera ambición de ansia y de poder que los lleve a separarse a uno de otros. Por eso es que Jesús les habló a cada uno de ellos, ¿verdad? Porque el estar al lado de Jesús, hermanos, no es dominar a las demás personas o a los pueblos, en el caso como lo que hacen los políticos, por ejemplo. Nosotros sabemos que entre los políticos no existe compromiso, amistad ni lealtad, sino que sencillamente ellos persiguen fines particulares y beneficios particulares. Pero en el camino del Señor es diferente, hermanos. En el cuerpo de Cristo es diferente. En la iglesia es diferente. Y nada podemos hacer nosotros si no somos seguidores de Jesús. Jesús sencillamente, hermanos, quiere que nosotros seamos como Él, servidores, porque Él vino, dice aquí su palabra, no para que le sirvieran, no para ser servido, sino que vino para servir. De igual manera, debemos de ser cada uno de nosotros, hermanos. Debemos de reflexionar cómo somos, cómo está nuestra iglesia, cómo está nuestra comunidad, cómo está esa congregación a la cual formamos parte. ¿Será que estamos cumpliendo con nuestra función, hermanos, dentro de la congregación? ¿Será que nosotros estamos haciendo uso de esos dones que el Señor ha repartido entre cada uno de nosotros? Aquí, nuestro Señor Jesucristo, hermanos, no está hablando a ningún grupo en especial. Aquí nos está hablando a todo el cuerpo de Cristo. Y si realmente somos cristianos, nuestra misión, estemos en donde estemos, es el de dar servicio, apoyo, entrega, colaboración y sobre todo, hermanos, dar amor y amor en abundancia. Vamos a ver así brevemente y de manera muy general, hermanos, cada uno de esos 7 dones que Pablo enumera en el capítulo 12 del libro de Romanos. El primer don es el don de profecía. Hermanos, los profetas son aquellas personas que actúan como portavoces de Dios. Sirven como mensajeros de ese mensaje del Señor. Traen a cada uno de nosotros la palabra de Dios. Un profeta es aquel hermano que ha de ejercer el don de decir la verdad de lo que él o ella ha recibido de Dios, pero no debe adelantarse más allá de la verdad revelada por Dios hasta llegar a su propia opinión o especulación. El segundo don que enumera Pablo aquí es el don del servicio. El servicio, hermanos, es la palabra de donde viene el término diácono y tiene que ver con un servicio práctico. Pero, hermanos, todos debemos servir. Sin embargo, hay personas que de parte de Dios tienen una facilidad y una unción muy especial para hacerlo de una manera, de una forma más espontánea y genuina, y eso lo vemos en la práctica nosotros en nuestras congregaciones. Pablo anima de una manera muy especial al que tiene ese don a que lo ponga en práctica. Y en el Nuevo Testamento registra muchos ejemplos acerca de este don. Y son personas que por supuesto están llenas del Espíritu Santo, que poseen ese don del servicio.
El tercer don, hermanos, es el don de la enseñanza. El don espiritual, hermanos, de la enseñanza es uno de los dones del Espíritu Santo, ¿verdad? Es un don dado por el Espíritu Santo que le permite a un creyente comunicar eficazmente las verdades establecidas en la Biblia a los demás hermanos. El don de la enseñanza implica un conocimiento profundo y un análisis y la proclamación de la palabra de Dios, explicando su significado, su contexto y la aplicación de esto a la vida del creyente. El que tiene el don de la enseñanza es aquel que tiene la habilidad única para instruir y comunicar claramente entre los hermanos, entre nuestra congregación, claramente el conocimiento y concretamente las doctrinas de la fe y las verdades establecidas en la Biblia, que es la palabra del Señor. El cuarto don es el don de la exhortación. La exhortación que se requiere aquí es el trabajo de animar a los demás. El que exhorta es algo parecido a un entrenador, hermanos. Los entrenadores a veces tienen que corregir, pero los buenos entrenadores lo hacen de una manera que alienta y no desanima. Quien posee el don de exhortar disfruta de animar y motivar a las personas para que vivan una vida cristiana victoriosa. Por esa razón, el profeta, el maestro y el que exhorta o anima dependen de diferentes variables para comunicar su mensaje. El profeta depende de su interacción con el Espíritu de Dios y con su palabra. El maestro depende de su buen conocimiento y dominio del asunto que expone. Pero el que exhorta o anima depende de una necesidad que surge y que él o ella puede aprovechar para animar e inspirar a las personas. La enseñanza nos dice: este es el camino que debes seguir. Por su parte, la exhortación nos dice: yo te ayudaré a ir por ese camino. Una persona con el don de exhortación puede ayudar a otra persona a pasar del pesimismo al optimismo. El sexto don que nosotros vemos en el libro de Romanos capítulo 2, hermanos, es el don de dar o el don de compartir. En este don, hermanos, muchas veces nosotros pensamos que compartir es un don que únicamente lo tienen aquellos hermanos que están en una situación económica muy ventajosa o con recursos muy abundantes. Sin embargo, hermanos, en la práctica, mucha gente generosa es de pocos recursos. El don de dar es una habilidad dada por Dios que implica dar de nuestros bienes y de nosotros mismos para el progreso, para el desarrollo de la obra de Dios, con tal cuidado y gozo que son fortalecidos los que reciben. Ahora bien, hermanos, el don de dar, no pensemos que es dar únicamente recursos económicos o cosas materiales. No, quien disfruta o quien posee ese don de dar, da su tiempo, da de su talento, da de su energía, de su conocimiento y da de sus recursos para beneficiar a otras personas y para el avance y el progreso del Evangelio. Administrar todos los bienes, todo su tiempo, todo su talento, movido por el amor, siendo consciente de que todo lo que tiene le pertenece a Dios y que debe ser usado para su gloria y para felicidad y bienestar del prójimo. Y esta precisamente es la conciencia que mueve al que tiene el don de dar. Es lo que nosotros le llamamos mayordomía. Y es una mayordomía total que debe motivar, alegrar, enriquecer espiritualmente
y dominar la vida de un creyente que tiene este don. Una de sus motivaciones más importantes para dar son las almas perdidas y el cumplimiento de la gran comisión para la que nosotros fuimos llamados. El sexto don que enumera Pablo es el don de administrar, de liderar, de presidir o de dirigir. El liderazgo, hermanos, es en verdad un don. Los líderes necesitan una visión de lo que necesita hacer y la habilidad de trabajar bien con las demás personas. Pero tomemos en cuenta que un líder ha de ser muy especialmente una persona diligente, una persona que persiste en busca de una meta y muy cuidadoso con el trabajo que hace. En 1 Tesalonicenses, capítulo 5, versículos del 12 al 13, la palabra es usada en relación a los ministros en general, pero el apóstol Pablo dice acá también: os rogamos, hermanos, que reconozcáis a los que trabajan entre vosotros y os presiden en el Señor y os amonestan. Tenedlos en mucha estima y amor por causa de su obra. Tened paz entre vosotros. Es decir, hermanos, el que preside está para atender con su constante dedicación su trabajo, y ese trabajo consiste en velar por el rebaño y estar dispuesto a sacrificar su comodidad personal para cuidar a las personas, a las ovejas necesitadas. Hay varias características que identifican a aquellos con el don espiritual de liderazgo, hermanos. En primer lugar, estas personas reconocen que su posición es por nombramiento del Señor y están bajo la dirección de Él. Entienden, hermanos, que no son gobernantes absolutos, sino que ellos mismos están sometidos a aquel que está sobre todos, es decir, a nuestro Señor Jesucristo, quien es la cabeza de la iglesia. Y por último, el séptimo don que se menciona acá, hermanos, es el don de la misericordia o de la compasión. En la enseñanza de Jesús, hermanos, en el Sermón del Monte, una de las bienaventuranzas es: bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Este don espiritual de la misericordia es lo que expresamos cuando somos dirigidos por Dios para ser personas compasivas en nuestras actitudes, en nuestras palabras y sobre todo en nuestras acciones. Es más que sentir compasión por alguien o hacia alguien, sino que es el amor de Jesucristo reflejado en las demás personas. La misericordia desea responder a las necesidades inmediatas de los demás y aliviar el sufrimiento, la soledad y la tristeza. La misericordia trata crisis físicas, emocionales, financieras o espirituales por medio de un servicio generoso y abnegado por parte de los creyentes. La misericordia, hermanos, es la defensora de los humildes, de los pobres, de los explotados, de los olvidados, y a menudo y con mucha frecuencia actúa en favor de ellos. Este don de la misericordia tiene una aplicación práctica en el servicio activo en el Señor, así como la responsabilidad de hacerlo con alegría. El creyente, hermanos, que posee este don se preocupa por los necesitados y les muestra compasión y amor. Quiere decir, hermanos, según lo que acabamos de estudiar, que nosotros debemos de estar unidos unos con otros y que cada uno de nosotros forma parte de ese cuerpo de Cristo que Dios estableció. Para concluir, hermanos, te invitamos ahí en tu hogar, ahí donde estás, a considerar cada una de estas lecciones para que evaluemos, hermanos. Ahí en tu casa donde estás, para que evaluemos nuestra participación en la iglesia. Recuerda, hermanos, todos somos importantes
en el cuerpo de Cristo. Cada pieza, cada elemento de nosotros somos esenciales para el buen funcionamiento de la iglesia. No seamos nosotros, hermanos, como dijimos que se denominaba esta lección al inicio de la misma, la pieza faltante. Así es que espero, hermanos, que esto nos sirva a cada uno de nosotros y que hagamos conciencia, hermanos, de que la mies es mucha y los obreros son pocos. Tenemos que trabajar para el Señor y desempeñar cada uno de esos dones que nos han sido repartidos según la gracia que nos ha sido dada a cada uno de nosotros. Hoy he venido con dulces palabras hasta el lugar de adoración y procurando llegar hasta ti con esta dulce canción. Hoy he venido delante de ti para decirte, Señor, heme aquí. Todas las veces que quieras oírme, te alabaré. Te alabaré, te alabaré. Todas las veces que quieras oírme, te alabaré. Te alabaré, te alabaré. Todas las veces que quieras oírme, te alabaré. Te alabaré, te alabaré. Todas las veces que quieras oírme, te alabaré. Todas las veces que quieras oírme, te alabaré. Todas las veces que quieras oírme, te alabaré. Sí, Señor, aquí estamos, Padre, con un corazón sincero, Padre, con un corazón agradecido, Señor, porque tú eres bueno con nosotros, Señor. Y aquí estamos delante de ti, Señor, diciéndote, heme aquí, Señor. Padre, te damos gracias, Señor, porque tú nos has puesto a cada uno, Señor, en esa congregación a la cual pertenecemos, Señor. Ha sido tu voluntad, Señor, que cada uno de nosotros, Señor, estemos plantados, Señor, en ese cuerpo tuyo, que es el cuerpo de Cristo, Señor. Y te pedimos, Señor, en el nombre de Jesús, que nos ayudes a cada uno, Señor, de nosotros a entender, Padre, que a cada uno de nosotros, Señor, nos ha sido dado un don conforme a la gracia, Señor, de tu amor. Te pedimos, Señor, que nos ayudes, Señor, a desempeñar cada uno de esos dones, Señor, con esfuerzo, con dedicación, a servir, Señor, y a no ser servidos, Padre. Tú mismo dijiste en tu palabra, Señor, que tú viniste no para ser servido, sino que para servir, Señor. Y por amor a cada uno de nosotros, Señor, fue que tú viniste a hacer ese sacrificio tuyo, Padre, en la cruz del Calvario, Señor. Nosotros estamos agradecidos contigo, Padre, por ese amor mostrado hacia cada uno de nosotros, Señor. Y te pedimos, Padre, que nos ayudes a serte fieles siempre, Señor. A poner por obra, Señor, tu palabra, Señor.
a no ser solamente oidores, Señor, sino que a ser hacedores, Señor, de los preceptos, Señor, que tú estableciste, Señor, en tu palabra. También en esta noche, Señor, queremos darte gracias, Señor, porque nuestra congregación, Señor, se ha mantenido, Padre, porque cada día más crece nuestra congregación, Señor. Te doy gracias, Señor, por ese esfuerzo hecho por cada una de las personas que formamos este cuerpo, Señor, para que podamos servir, Señor, a todas aquellas personas, Señor, que no conocen de ti, Padre. Para llevar ese evangelio, esa palabra viva, Señor, a todas esas personas, Padre, que no conocen de ti, Señor. Te doy gracias, Señor, por todo ese personal, Señor, por todos esos miembros, Señor, que hacen posible, Señor, esa actividad, Señor, que se realiza semana con semana dentro de nuestra congregación, Padre. Hay mucha gente involucrada trabajando, Padre. Sabemos que hay gente que trabaja, Señor, las 24 horas, Señor, poniendo su esfuerzo y su dedicación a tu servicio, Padre. Yo bendigo, Señor, a nuestros pastores, Padre. Sabemos ese esfuerzo, Señor, que ellos hacen, Señor, para llevar tu palabra a cada uno de nosotros, Señor, y a cada una de esas personas que nos ven, Señor, en todas las presentaciones que se hacen a través de las redes sociales, Padre. Te doy gracias, Señor, por todo ese equipo que hace posible esa transmisión, Señor, que se hace constantemente en todas las actividades de la iglesia, Señor. Te doy gracias, Padre, por ese equipo, por ese grupo de alabanza, Señor, que nos abre el camino, Señor, para poder llegar a tu presencia, Padre. Te doy gracias, Señor, por todas esas personas que ponen su vida y su tiempo para tu servicio, Señor. Y también, Padre, yo quiero clamar en esta noche, Padre, por todas esas personas, Señor, que están sufriendo quebrantos de salud, Padre. Por todas esas personas, Señor, que constantemente escriben sus peticiones, Señor, en los diferentes chats que nosotros tenemos dentro de los grupos de nuestra congregación, pidiendo oración, Padre, pidiendo intercesión por ellas, Padre, por esas necesidades que están pasando, Señor. Sabemos que hay muchas personas, Señor, que hoy por hoy están sufriendo del embate de ese virus tan maligno, Señor, que tanto daño nos ha hecho, Padre. Yo te pido, Señor, que a cada uno de ellos, Señor, te lleves sanidad a sus cuerpos, Padre. Y también te pido por todas aquellas personas que están sufriendo por otras enfermedades, Señor, para que les ayude, Señor, a superar cada uno de sus males que los aquejan, Padre, para que lleves sanidad a sus cuerpos, Padre, en el nombre de Jesús, Padre. Te pido por todas aquellas personas, Señor, que están desempleadas, Señor, para que les proveas de un trabajo digno, Señor, para que puedan mantener a sus familias, Padre. Y te pido, Padre, que nos bendigas a todos y cada uno por nombre, Señor. Que nos ayudes a ser diligentes, Padre. Y que tu amor, tu gracia y tu misericordia nunca se aparten de nosotros, Señor. Te lo pedimos, Señor, en el nombre que es sobre todo nombre. En el nombre precioso, Señor, de nuestro Señor y nuestro Salvador Jesucristo. Amén y amén.